18 de diciembre de 2022. Argentina, campeón del mundo. Nadie, pero absolutamente nadie, al menos en la República Argentina, se va a olvidar de lo que pasaba ese día. Y hoy la neurociencia me da la razón. En ese momento, en todo el país, había festejos. Pero poquitos días después, y en una ciudad que está muy cerca de acá, desaparecía una calle. Sí, así como lo escuchan. Pero tranquilos, que no es que le pasó nada a nivel físico ni es que se hundió, sino que en esa ciudad vivió durante su infancia y adolescencia uno de los integrantes de esa selección argentina, campeona del mundo y hoy bicampeona de América. Como pasó en todo el país con los integrantes de esta selección, los amigos prepararon para su recibimiento después del Mundial de Qatar 2022 una gran cantidad de actividades. Una de ellas, y muy significativa, fue cambiar temporalmente el nombre de la calle donde se encontraba la casa en la que había vivido esta persona por el de él. Hicieron todo lo necesario. Buscaron el cartel, lo plotearon y ese día todo fue festejos y salió todo muy bien. Pero la historia no termina acá. Lleguemos al 2024. Sí, casi 2 años después. Hace unas semanas atrás estaba en casa y recibo la cuota de una de esas instituciones con las que colaboro todos los meses. Normalmente recibo el papel y no le presto atención, pero ese día algo hizo que lo mire. Y en mi domicilio, que siempre fue la calle Buenos Aires, aparecía ahí el nombre de esa persona. Para mí eso pasaba a ser solo una anécdota, algo más para contar. Tal vez en algún momento llegué a pensar en algún vecino un poco más preocupado que haya ido al registro civil a preguntar si tenía que hacer el cambio de domicilio. Pero después empecé a pensar un poco más, porque esto es nada más que una anécdota. Pero ¿qué pasaría si estas cuestiones, estos errores, se cometen con temas que incluso pueden ser cruciales para nuestra vida? Y ahí se abrieron 2 caminos. El primero a analizar era pensar cómo se había comunicado la noticia, de qué manera se había dado a conocer que el cambio era solo temporal, que era una actividad alegórica y nada más. Pero por otro lado, estábamos todos nosotros, los que nos informamos. Ahí teníamos que empezar a preguntarnos cómo habíamos interpretado esa información, cuánta atención le habíamos puesto a ese texto que decía que era temporal o cómo habíamos escuchado la noticia. Los invito entonces a que sigamos reflexionando, volviendo un poco atrás en el tiempo. Pensemos en cómo nos informamos nosotros. Vayamos a nuestra escuela primaria. La mayoría de nosotros, en ese momento, cuando teníamos que hacer tarea y la tarea era buscar material, íbamos a un lugar que fue por excelencia y durante mucho tiempo, y hoy sigue siendo, el que contenía la información que necesitábamos. Los libros. No había otra opción. Cuando crecimos, algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de conocer una enciclopedia que estaba en un CD. Poníamos el CD en la computadora, la lupa, las palabras que necesitábamos y automáticamente alta sí era la pila de hojas que imprimíamos. La llevábamos a la escuela al día siguiente y bueno, lo de leerlo quedaba para otro momento. Pero en los 2 casos teníamos una certeza, y era que esa información que teníamos era información verificada, información que estaba validada, que tenía sustento. Siguió corriendo el tiempo, y ya muy cercano a nuestros días, cuando las nuevas tecnologías terminaron de irrumpir en nuestra vida cotidiana, empezaron a crearse nuevos conceptos. Uno de ellos es el de trabajo colaborativo. Cuando nosotros pensamos en el trabajo colaborativo, tenemos que hablar de un trabajo que podemos hacer con otra persona que no necesariamente tiene que estar en el mismo espacio físico que nosotros. Puede estar a muchos kilómetros de distancia e incluso en un horario totalmente distinto. El trabajo colaborativo se puede realizar porque las nuevas tecnologías nos dan las herramientas para hacerlo. Y una de las primeras herramientas que tuvimos para poder trabajar colaborativamente fueron las wikis.
Las wikis fueron durante mucho tiempo el recurso por excelencia donde cualquiera de nosotros, con alguien que está del otro lado del mundo, podíamos, por ejemplo, editar un texto. Ni siquiera en simultáneo, tal vez a destiempo, pero nos encontrábamos ahí, en un espacio virtual. Alguien tomó estas ideas, vio el avance de las tecnologías, vio la necesidad de seguir teniendo información y vio el potencial de las wikis y creó una nueva enciclopedia. Esa que les aparece a cada uno de ustedes si ahora buscan en internet alguna palabra y que acceden simplemente tocando la pantalla del celular o haciendo un clic en la computadora. Esa enciclopedia tiene además una particularidad y es que permite que todos nosotros como usuarios carguemos información. Todos tenemos esa posibilidad. Entonces ese entorno se empezó a llenar de información y de datos. Y con ese caudal se vio la necesidad de empezar a verificar lo que ahí se subía. Y ante esta necesidad hubo gente que empezó a controlarlo. Y se encontraron con esto. Había datos que eran muy sencillos de verificar, porque había fuentes que permitían corroborarlos, o simplemente porque el conocimiento permitía hacerlo, porque había un sustento teórico o un sustento científico. Pero se empezaron a descubrir otros datos que no presentaban esta ventaja. Datos que tal vez los podemos conocer nosotros porque son cercanos a nuestra realidad o porque rozan nuestras actividades cotidianas. Y les voy a dar un ejemplo, porque la evidencia siempre es el mejor ejemplo que podemos tener y una imagen dice mucho. Me tomé este año el atrevimiento de hacer 2 capturas de pantalla en 2 momentos determinados de este 2024 que son las que vamos a ver ahora. En una de ellas, y en la otra también, aparecen los datos de la ciudad en la que desapareció la calle. Cuando ustedes buscan la parte de intendente, que si bien el nombre está borrado porque aparecen nombres de personas de la ciudad, los partidos políticos no son nada que ver con lo que en realidad tenemos en nuestra región. No se refieren a eso. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros, que estamos cerca de esa realidad, podemos darnos cuenta de que esos datos no son correctos. Pero tal vez esa persona que está trabajando colaborativamente con nosotros del otro lado del mundo los toma como ciertos. Y acá se abre entonces una doble reflexión. Porque este entorno no solo permite que carguemos información, sino que nos permite a los usuarios verificar esa información, solicitar una edición en caso de que encontremos un dato que no es correcto. Y fíjense lo que está pasando acá. No solo no nos estamos tomando el tiempo de corregirlo, y me incluyo porque lo dejé así a propósito y si buscan en este momento sigue estando incorrecto, sino que además hay gente que se está tomando el tiempo de cargar información errónea. Tenemos que preguntarnos si como sociedad podemos permitirnos esto. Pero antes de esa gran pregunta macro, hay una primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, porque hay otros lugares desde los cuales nos informamos todo el tiempo, y son las redes sociales. Las redes sociales que con este maravilloso algoritmo están todo el tiempo inundándonos de información. Información que en realidad se presenta a la par. ¿A la par qué? La información verificada de la que no lo está. La información que tiene sustento teórico científico de la que no lo tiene. Y otra vez, ¿en manos de quién está la responsabilidad? De nosotros, de los usuarios. Harari hace algún tiempo afirmó que en la antigüedad la censura era bloquear el acceso a la información y que el poder lo tenían justamente quienes podían acceder a esos datos. Yo sé lo que están pensando muchos de ustedes y por supuesto que esto sigue pasando en la actualidad. Pero Harari avanzó un poco más y afirmó que en la actualidad la censura es inundarnos todo el tiempo de información irrelevante, eso que hacen las redes sociales, y que el poder lo tienen quienes saben distinguir qué información ignorar. Hoy estoy haciendo investigación en 8 países. Acompaño a docentes de esos países en sus proyectos. Y en todos estos trabajos estamos analizando las metodologías activas en educación. Estas metodologías activas son nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Cada una de ellas tiene sus diferencias y sus particularidades, pero todas coinciden en un punto,
Y es en situar al estudiante o al alumno en el centro de la escena, en que sea protagonista de ese proceso. Y ustedes se pensarán, ¿por qué les estoy contando esto? Porque cuando situamos a los alumnos en el centro de la escena, los invitamos a ser activos, los invitamos a investigar, a explorar, a experimentar, a resolver problemas, a argumentar, a comunicarse asertivamente y especialmente a desarrollar el pensamiento crítico. Y ahí está la cuestión del porqué de esto que les estoy contando. Tengo la tranquilidad de que quienes están hoy adentro del sistema educativo, en algún momento, por esto que se viene dando casi a nivel global, van a transitar por alguna de estas experiencias de aprendizaje. Van a usar su pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los que ya salimos de ese sistema educativo? ¿En qué momento tenemos la posibilidad de usar nuestro pensamiento crítico? La respuesta está en toda la charla. Lo tenemos todo el tiempo. Lo que nos está faltando es asumirnos como responsables en ese proceso. Fabrizio Ballarini afirma que para los científicos la verdad es una utopía disfrazada de conocimiento científico. Y se pregunta, ¿por qué si para los científicos la verdad es eso, es una utopía, eso tan difícil de alcanzar, para el resto de los humanos no científicos la verdad se asume como algo absoluto? Y preguntémonos, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces asumimos a las verdades como absolutas y no nos damos la posibilidad siquiera de dudar? Y ese es el primer gran paso, dudar, empezar a cuestionarnos las cosas. Si hasta cuando ustedes usan hoy el chat de la inteligencia artificial, abajo les avisa que puede tener errores, ¿cómo no vamos a dudar? Entonces, les quiero proponer hoy que podamos crear entre todos nosotros el primer axioma en la historia de TEDx Rafaela. Un axioma es una verdad que vamos a aceptar sin demostrarla, porque eso significa matemáticamente. Yo les propongo que nuestro axioma, que nuestra verdad que vamos a asumir sin demostrar, sea que estamos como sociedad ante la necesidad de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que nos lleve del hablemos sin saber a un primero sabemos y después hablamos. Ese 18 de diciembre de 2022 no pude mirar la final del Mundial. Me tuve que ir al patio de mi casa. Hagan memoria y piensen que en ese momento Argentina y Francia fueron a instancia de penales. Y si alguien leyó, como lo hice yo, un poco de estadística y probabilidad, sabe que en instancia de penales el que empieza pateando, si hace el gol, tiene más chances de ganar. Vuelvan a hacer memoria. Empezó pateando Francia y fue gol. En ese momento, por suerte, tuve una certeza. Y era que gracias a haberme informado bien, sabía que Francia solo tenía eso. Solo tenía más chances de ganar. Pero no era seguro que eso pase. Y por suerte no pasó. En ese momento decidí asumir dos compromisos. El primero era que iba a salir a festejar. ¿Quién no salió a festejar ese día? Y el segundo era que desde ese momento iba a empezar contagiando a mi entorno cercano para que todos nosotros, a partir del ejemplo, empecemos a trabajar por la sociedad que necesitamos. Porque hay que revalorizar este título que nos dio este tiempo que vivimos, el de ser la sociedad de la información y del conocimiento. Porque no hay dudas de que el saber es poder y el poder nos hace más libres. Muchas gracias.